incansable de los mares celestes, mediador necesario entre el cielo y la tierra. Tu misión en la vida, mitigar el dolor de las almas perdidas, poniendo en sus mentes la información requerida. Conductor zodiacal del rebaño celeste, traductor de destinos e infinitos caminos, matemático cósmico que mides los cielos y cuentas los grados, calculando cuadraturas y trígonos en lo alto. Tu padre es el sol, tu madre la luna, los planetas tus hijos, los signos tu cuna. Tu cuerpo es un cosmos donde vive Dios, tu casa es el cielo, tu meta el amor. Camina, camina, que la gente te espera y separa todos la más brillante estrella. Bien, pues buenas noches. Les damos las gracias una vez más por estar con nosotros en una plática que este Colegio de Profesores de Astrología da semanalmente a través de esta modalidad de Zoom en línea. El día de hoy se encuentra con nosotros el profesor Cecilio Tlamitzin Pérez. Cecilio es nacido en la Ciudad de México y tiene una carrera de contador público. Y bueno, tiene más de 25 años de estar estudiando astrología e impartiendo cursos en la red GFU, tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional y a través de nosotros y a través de su página, de su YouTube, lo hace a nivel internacional. También participó y participa dando clases en el Colegio Internacional de Profesores de Cosmología, así como clases de yoga. Comparte temas de astrología vía online cada 15 días en un proyecto llamado Tips y Nociones de Astrología cada 15 días sin falta. Todos los jueves él está ahí apoyándonos. Él tiene su propio canal. Te pediríamos que nos platicaras ahorita un poquito más sobre eso por si se interesan y te pueden ver. Pero por lo pronto el día de hoy les cuento que él va a estar platicándonos sobre el horóscopo de Vladimir Putin, un tema muy interesante de primer mundo. Entonces, pues Cecilio, antes de iniciar, si nos puedes platicar un poquito de lo que es tu canal de YouTube de tips astrológicos. Sí, eso surgió a partir de la pandemia, justamente en el encierro. Como ya no podíamos dar cursos, pues lo hicimos así. Ya habíamos empezado antes de la pandemia, pero era con un colega. Entonces él me prestaba su plataforma, que no era Zoom todavía. Entonces lo hacíamos los dos, pero después él se retiró y ya yo seguí. Y realmente desde el 2020 hasta la fecha seguimos. De hecho, la otra vez Yolanda vio en el canal cuántas pláticas y sí, me impresioné porque sí eran bastantes, pues ya del 2020 a 2025, pues 5 años más lo que llevamos de este año, pues una sola plática he dado este año. Entonces, y son diversos temas, desde básicos, intermedios, una que otra vez avanzado. Y bueno, ya prometí no dar avanzado porque entra poca gente o no le entiende, porque la mayoría pues no tiene los conceptos básicos. Entonces, cada 15 días a las 7 y son los días jueves, para si gustan, ahí nos veremos. Adelante, Francisco. Sí, pues entonces nos haces favor, bueno, de hecho publicas aquí en el WhatsApp del colegio, de la Escuela de Cosmología y ahí pueden estar checando y revisando cuándo sea la fecha de tu próxima plática. Y bueno, pues nos vas a hablar sobre Vladimir Putin, todo tuyo. Adelante, muchas gracias, Francisco. Bueno, déjenme compartir pantalla. Bueno, estas son mis láminas, me dicen cuando las vean. Ya apareció. Bueno, miren, les voy a platicar de Vladimir Putin, no con un enfoque político, no de cuestiones de derecha, de izquierda, sino más bien enfocándonos a lo que a nosotros nos interesa, o sea, la cuestión astrológica. Ahora, ¿quién es este personaje? Es un personaje que surgió a partir de la caída de la Unión Soviética. Y este personaje, a partir de esa caída, bueno, más bien desde 1999 que inició su poder, ha convertido a Rusia en una potencia o una de las potencias más importantes a nivel mundial en materia militar, económica y geopolítica.
Ahora es uno de los líderes más influyentes del planeta, al ser considerado uno de los principales impulsores del nuevo orden multipolar. Acuérdense esa palabra, orden multipolar, porque tal vez lo veamos en su carta. Y es también un personaje que ha sufrido, parece que hasta antes de la invasión a Ucrania, más de 40 atentados. Y justamente recibió consejos de Fidel Castro Ruz, porque Fidel Castro Ruz también fue otro personaje que ha sufrido o sufrió muchos atentados. Y bueno, nunca lograron acabarlo. Así también, hasta antes de la invasión a Ucrania, por parte de Rusia, llevaba 43 atentados. Rusia como país es el país más sancionado a nivel mundial. Nunca un país en la historia ha sufrido tantas sanciones como lo ha hecho Rusia y sin embargo ha salido adelante. Entonces, me gustaría ver, ponerles un video, a ver si no tenemos problema por parte de Mexican Family, que es un video que ellos hicieron. Bueno, hacen muchos videos, todo de cuestión de política, de todos los acontecimientos que suceden a nivel mundial. Entonces, dura unos 15 minutos para que más o menos vean la historia, a ver si no tenemos problema y si no, pues se los iré platicando conforme avancemos en la carta natal. Alberga más multimillonarios en el mundo, según Forbes. Pero todo tiene un precio. Y hace las pausas, ¿verdad? Sus críticos aseguran que ellos han pagado un precio muy alto. Pero se entiende. Por eso Vladimir Putin es uno de los hombres más polémicos de la historia moderna. Pero ¿cómo es que un niño abandonado, de origen tan humilde, logró convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo? ¿Cómo pasó de ser un espía de la KGB a presidente de Rusia? ¿Cuáles son sus logros y de qué lo acusan los disidentes? En este video veremos su asombrosa y polémica historia. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Su verdadero nombre es Vladimir Vladimirovich Putin, y psicólogos y servicios secretos estadounidenses se han esforzado sin mucho éxito en descubrir las fallas en la compleja personalidad de Putin. Pero como dijera Fiona Hill, ex consejera de la Casa Blanca, de Putin solo se sabe lo que él quiere que se sepa. Y así es, pero hay ciertos rasgos de su infancia que sí han sido revelados. Putin nació en una familia humilde en Leningrado en 1952. Su padre era un veterano de guerra condecorado que trabajaba en una fábrica. Putin fue hijo único, pero desde pequeño fue separado de su familia biológica y tuvo que vivir con dos familias adoptivas diferentes. La última de sus familias adoptivas fue una pareja de San Petersburgo. Ellos se convirtieron en sus padres adoptivos oficiales y según diversas biografías del mandatario, esto habría marcado la personalidad de Putin, transformándolo en una persona solitaria con una profunda desconfianza en todo mundo, principalmente porque en el barrio en el que él creció no era bien aceptado y constantemente se peleaba con otros niños locales que casi siempre eran más grandes y fuertes. Y por eso fue que desde niño ha tenido una gran obsesión por el judo, del que es octavo dan, uno de los grados más altos de esta técnica marcial. El mismo Vladimir Putin declaró en una entrevista en el 2015, hace 50 años en la calle de Leningrado me enseñaron una regla. Si una pelea es inevitable, debes de dar el primer golpe. Esa infancia, lejos de sus padres biológicos, con dos familias sustitutas y peleas callejeras, le hicieron desconfiar de la gente y volverse un adolescente solitario. Hasta ahora, el mismo Putin ha dejado entrever que los únicos amigos en quienes confía son sus dos mascotas, su labrador llamado Connie y su perro ovejero búlgaro llamado Buffy. Al crecer, a Putin le encantaban las novelas de espías y los programas de televisión. Cuando aún estaba en la escuela, él mismo narra cómo un día saliendo del colegio fue a la Agencia de Seguridad e Inteligencia de la KGB y preguntó cómo podía unirse. La KGB era la principal agencia de la policía secreta de la Unión Soviética, lo que equivale a la CIA en Estados Unidos y al FBI juntos. La gente de la KGB le dijo a Putin que para unirse con ellos
tenía que trabajar muy duro y estudiar Derecho. Y eso fue exactamente lo que hizo. Entró a la Universidad Estatal de Leningrado, en donde se recibió con honores como abogado. Luego pasó 17 años como agente de nivel medio trabajando para la KGB. Fue durante este tiempo que tuvo una experiencia que algunos expertos han concluido como un momento decisivo en su vida. Allí en la KGB conoció a Ludmila, una azafata encubierta que también trabajaba para la KGB, con la que se casó y tuvo 2 hijas, María y Ekaterina. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, Rusia cayó en manos de Boris Yeltsin, un hombre que llevaba años intentando convertirse en presidente y que logró acceder al poder de Rusia liderando un golpe de Estado en contra de Mikhail Gorbachev. Boris Yeltsin se convirtió en presidente de la Federación Rusa, pero como muchos políticos en el mundo, resultó ser una total decepción cuando por culpa de sus reformas radicales, millones de rusos se quedaron sin hogar y sumidos en la pobreza. Durante la era de Boris Yeltsin, Vladimir Putin comenzó a incursionar en la política y en agosto de 1999, Yeltsin nombró a Putin primer ministro de Rusia, el 5º primer ministro en menos de 2 años. En Rusia, el primer ministro es el segundo funcionario más alto en rango y le informa directo al presidente. Y luego, en un movimiento sorpresivo, Boris Yeltsin renunció como presidente y nombró a Putin presidente interino en la víspera de Año Nuevo del 99. Putin ganó las elecciones en marzo. Al principio, todos creían que Boris Yeltsin impuso a Putin a la presidencia para que lo protegiera. La guerra en Chechenia, en la que las fuerzas rusas luchaban contra los separatistas que querían que la región fuera independiente, estaba empezando a empeorar y sus índices de aprobación estaban cayendo. Yeltsin le había dejado a Putin una bomba de tiempo. Uno de los primeros movimientos de Putin como presidente de Rusia fue indultar a Boris Yeltsin, dándole impunidad frente a cualquier investigación penal o administrativa, incluida la protección de todos sus documentos, residencias y todas las posesiones que tenía. Por eso la impresión general era que Putin era el chivo expiatorio de Boris para cubrirle la espalda y para culparlo cuando Rusia terminara de caerse en pedazos. Pero Putin tenía otros planes. Putin heredó a Rusia en uno de los peores momentos. El país estaba en medio de un conflicto con Chechenia. Además, los hombres más adinerados de Rusia, los oligarcas de la era de Yeltsin, eran los verdaderos dueños de Rusia, con más poder que Boris Yeltsin y por supuesto con más poder que el aparente inexperto político Vladimir Putin. Así, Putin intentó llegar a un acuerdo con ellos. Según el Consejo de Relaciones Exteriores en el 2000, Putin prometió a los oligarcas que él no interferiría en sus negocios ni expropiaría sus empresas a cambio de que se mantuvieran alejados de la política y no lo desafiaran ni criticaran como presidente. Y solo para que les quedara bien claro, Putin decidió encarcelar y expropiarle todos sus bienes al entonces hombre más rico de Rusia. Después de eso, todos los demás oligarcas preferían ser amigos de Putin. Pero Putin aún tenía un problema más grande, la Segunda Guerra Chechena, en la que todos apostaban que le costaría su cabeza. Era un conflicto interminable, pero Vladimir Putin utilizó el conflicto para hacerse de su reputación de hombre de guerra. En el 2002, un teatro de Moscú fue tomado por 40 militantes chechenos dirigidos por el Señor de la Guerra. Durante la terrible experiencia de 3 días, 129 de los 902 rehenes murieron. Este fue un momento crítico para Putin y muchos esperaban que su aprobación interna se desplomara, pero su manejo despiadado del asedio y su negativa de negociar con los secuestradores reforzaron aún más su popularidad. Su índice de aprobación subió al 83% después de que el conflicto terminó. Pero ¿cómo es que si solo era presidente interino, Putin ha logrado permanecer en el poder por más de 20 años? En teoría, Rusia es un país democrático, pero los opositores de Putin no piensan lo mismo. Desde el año 2000, Putin ha reformado todas las leyes rusas que le estorban para permanecer por años al frente de su país y concentrando todo el poder absoluto en torno a una sola persona, a él mismo. Y para lograrlo, sin generar la inconformidad del país, Putin ha sabido utilizar las coyunturas del poder en los sucesos más polémicos de la historia rusa.
Por ejemplo, tras el famoso secuestro de la escuela de Belzán, en 2004, donde un grupo de islamistas de unas 30 personas armadas irrumpió en un colegio tomando como rehenes a 1.181 personas, en su mayoría niños, Putin decidió que en lugar de negociar con los rehenes, lanzaría un fuerte operativo a cargo de fuerzas especiales de seguridad rusa en las que abatieron a más de 334 personas. Y después de ese operativo, Putin aprobó una ley que le otorgaba más autoridad en el gobierno, argumentando que eso era crucial para proteger a Rusia al mismo tiempo que su popularidad subía. Y para el 2012, Putin ya había ganado su tercera elección presidencial, en otro mandato de 6 años. Esa elección fue muy controvertida porque se cuestionó la constitucionalidad de su reelección por un tercer mandato y los críticos dijeron que hubo fraude electoral. Pero oficialmente Putin obtuvo casi el 64% de los votos. 2 años después de esas críticas por fraude electoral, en marzo del 2014, Putin llamó la atención del mundo entero cuando anexó Crimea a Rusia en uno de los movimientos geopolíticos más complicados y controvertidos del año, subiendo de nuevo su popularidad a las nubes. Los detractores de Putin lo acusan de utilizar el fraude electoral y la manipulación de las leyes electorales para perpetrarse en el poder por los últimos 22 años. Estas acusaciones se avivaron aún más en julio del 2020, cuando Rusia celebró un cuestionado referéndum sobre enmiendas constitucionales al viejo estilo de la película de la ley de Herodes. Esta tampoco sirve. A partir de hoy, se modifica el periodo de gobierno de los presidentes municipales, pasando de 6 a 20 años, pudiendo reelegirse hasta por 4 periodos. Uno nunca sabe. Pero la realidad superó a la película. Antes de la votación rusa del 2020, se suponía que Putin dejaría el cargo en el 2024. Sin embargo, habiendo recibido el mandato popular después del referéndum, podrá seguir siendo presidente hasta el año 2036. Pero más allá de si los resultados del referendo ruso estuvieron amañados o no, celebrarlo le permitió a Putin acabar con la oposición que lo acusaba de querer perpetrarse en el poder ilegalmente. Después del referéndum, al menos, convirtió algo ilegal en legal. Presentamos con orgullo nuestras carillas dentales de silicona médica, suaves pero extremadamente resistentes. Bueno, pues creo que ya no da más, pero bueno, ya lo principal, ya está. Este es uno de los principales críticos de Putin. Su nombre es Alexei Navalny y ha sido el organizador de innumerables manifestaciones públicas. También ha creado toneladas de contenido y denuncias en contra de Putin, acusándolo de corrupto, autoritario y muchas cosas más. Recientemente, Alexei Navalny sufrió un intento de asesinato causado por un ataque que casi le cuesta la vida mientras estaba en Berlín. Fue envenenado con un agente químico del que se salvó de puro milagro, pero después de salir del hospital y regresar a Moscú en enero del 2021, fue arrestado de inmediato y actualmente cumple una condena en una prisión rusa. Al igual que Navalny, otros han seguido su suerte. En los últimos años, el número de presos políticos en Rusia ha ido en aumento. La mayoría de ellos han sido arrestados por delitos como participar en reuniones no autorizadas. Sin embargo, a pesar del riesgo de ser arrestados y encarcelados, la gente sigue participando en las protestas. Y es que el presidente Putin se ha convertido rápidamente en uno de los políticos más poderosos y temidos del mundo entero. No tolera con facilidad la oposición, ni las protestas, ni las insurrecciones en su contra. Muchos críticos del Kremlin han muerto por envenenamiento en los últimos años. Entre ellos, Ana Politkovskaya, quien fue asesinada en la entrada de su departamento en el año 2006, justo después de escribir un artículo sobre la corrupción del ejército ruso en Chechenia. El día en que ella fue asesinada fue justo el cumpleaños de Putin, pero Putin negó cualquier participación. Días después de la muerte de la periodista, Alexander Litvinenko, un exagente de la KGB y activista en contra de la administración de Putin, murió semanas después de beber una taza de té envenenada en un hotel en Londres en el 2006. Una investigación británica culpó a los agentes de inteligencia rusas por el asesinato. Otro caso más, el de Vladimir Kara-Murza,
un fuerte crítico del Kremlin que fue hospitalizado por lo que su esposa dijo que era un envenenamiento agudo por una sustancia indefinida. Los críticos de Putin lo acusan como sospechoso de esos asesinatos porque esas técnicas de envenenamiento eran clásicas de la KGB en tiempos de la Unión Soviética y porque esos asesinatos a menudo se llevan a cabo con un gran nivel de habilidad y ese nivel de habilidad solo lo poseen los servicios rusos de seguridad. En cualquier escenario, Putin ha elaborado cuidadosamente una imagen de hombre fuerte, con cientos de imágenes cazando, tomando un baño a temperaturas bajo cero, pero su carácter, por supuesto, se encuentra marcado por su pasado y su niñez, y su legado para la humanidad dependerá de quien escriba su historia. Para sus críticos será un legado de asesinatos, de víctimas inocentes y de dolor, y para sus seguidores será un legado de expansión rusa y de patriotismo. Dime en los comentarios. Bueno, ¿me escucha? Sí, profe. Ok, entonces, Sí, ya oyeron, ¿no? claro, Ok, me dicen cuando vean la imagen. ya se ve la imagen. Ok, entonces, como ven, pues, nos está hablando, bueno, aquí les puse unos datos, ¿no? La edad que tiene, los periodos que ha estado como presidente y el mandato actual, su periodo actual expira en 2030, aunque reformas constitucionales parece que le permiten llegar hasta el 2036. La situación legal, hay una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional de marzo de 2023 por crímenes de guerra relacionado con la deportación ilegal de niños ucranianos, aunque Rusia ni Estados Unidos están en este organismo de la Corte Penal Internacional. Pero bueno, pues así también Benjamín Netanyahu también tiene una orden de arresto, pero sin embargo, pues tampoco Israel está en este organismo. Bueno, pues aquí está la carta de Vladimir Putin. No sé si de lo que oyeron alguien pueda concluir algo y pueda verlo en su carta, de qué hombre estamos hablando o de qué planetas están enfatizados con este personaje. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, dejamos las preguntas hasta el final, como ustedes gusten. ¿Nadie quiere opinar? Mejor las preguntas al final. Bueno, como gusten. Pero bueno, más bien las preguntas que ustedes hagan. Pues miren, vean su carta natal. ¿Qué planeta, para los que saben astrología, qué planeta es el más fuerte que tiene en su carta natal? El más poderoso, el más significativo y el más contundente. ¿Quién me puede decir? Si no, yo me voy de corrido, leyendo la carta. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Alguno si es que alguien está de mis alumnos? Creo que nadie, ¿verdad? Pues mejor porque estamos aprendiendo. Sí, pero entonces, bueno, les explico. El planeta más, adelante, tomen la palabra, tomen el micrófono, no levanten la mano, adelante, para economizar tiempo. Adelante, Inti, adelante, adelante, Bueno, creo que no se oye. Bueno, miren, el planeta más poderoso que tiene. Ay, perdón, profe. ¿El planeta más poderoso puede ser Marte? No. Saturno. ¿Alguien más? No. ¿Alguien más? Acuérdense lo que oyeron en la grabación. ¿Qué planeta tiene esa capacidad, ese poder? ¿Cuál es el planeta de los hombres poderosos? Plutón. Claro. Vean Plutón cómo está en su carta natal. El medio cielo está a 21 grados de Leo. Plutón está a 22 grados. Está en conjunción casi exacta con el medio cielo. Un Plutón en el medio cielo representa, miren, todos los hombres poderosos, sea económicamente o que tienen mucho poder, siempre aparecen con este planeta Plutón. Y algunos por ejemplo, de hombres que amasan fortunas, está ligado a la casa 2. Putin tiene esa característica de Plutón con Marte. Recuerden que Plutón es la octava superior de Marte. Entonces, este planeta se le llama planeta dominante. ¿Por qué? Porque está en ángulo. El ángulo más poderoso es el ascendente y el medio cielo. Todo planeta que ustedes tengan en su carta natal, que estén en estos ángulos, principalmente medio cielo o ascendente, se hace muy poderoso, muy fuerte, fuertísimo el planeta. Además, vean que tiene un trígono con Marte. Marte en realidad pues le da mucho, y en Sagitario. Esto le da una imagen, digamos, de mucha fuerza. Ahora observen, la grabación dice que él nació huérfano y no vivió con sus padres, sino con padres adoptivos. Su sol está en Libra, aunque está en la casa 11, pero prácticamente está muy cerca ya de la casa 12ª, aunque no tendría nada que ver con la casa 12ª.
Sin embargo, tiene mucha influencia porque hay un estelio. Un estelio es una conjunción múltiple. Entonces, aquí está el Sol con Saturno, con Neptuno, con Mercurio. Todos estos planetas están en el signo de Libra y el planeta regente del signo de Libra es Venus. Por lo tanto, Venus se convierte en un planeta muy poderoso porque es el dispositor de 4 planetas. Esto se le llama, digamos, máximo dispositor. Cuando ustedes tengan un planeta que, digamos, que depende de él varios planetas, se les llama máximo dispositor. Entonces vean el poder que tiene el Sol, Saturno, Neptuno, Mercurio, supeditado a Venus. Entonces, y Venus está en su primera casa. Entonces, esto le da, recuerden que la primera casa es la representación que uno, digamos, la máscara o disfraz o la personalidad con la que uno quiere aparecer en el mundo. Entonces, aparte de Plutón, Venus sería el siguiente planeta en importancia. Ahora, consideren que el Sol está débil. El Sol en Libra, pues está en caída. Y estando en la casa 11, también estaría en detrimento accidental. Pero ustedes ven, por ejemplo, la imagen de este personaje y es de mucha seriedad, pocas veces sonríe. Esta conjunción del Sol con Saturno y el Sol con Neptuno da esa característica precisamente de mucha reserva, de mucha cautela. Seguimos, más adelante les voy a ir explicando. Bueno, como veo que casi la mayoría son principiantes, pues no les explico aquí toda la expectación. Vean por ejemplo, sí, este Plutón está en trígono con, no, en trígono no, en cuadratura con Júpiter. Júpiter, recuerden que es un planeta que expande y también está en cuadratura con su medio cielo. El medio cielo representa nuestra imagen que presentamos al mundo. El signo y planeta que tengan aquí en su carta natal es cómo los van a ver las demás personas. Por ejemplo, si Plutón está aquí en la carta de Putin, indica precisamente que es una imagen de misterio, es una imagen de silencio, es una imagen, pues ahora sí que muy, aparte de misteriosa, pues muy reservada, muy cautelosa. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que él tiene su Sol en Libra y él es muy diplomático. Él nunca parece que explota, nunca se deja llevar por las emociones, mantiene un control perfectamente y es muy raro que él se exprese de una manera, digamos, poco diplomática. Esa capacidad la tenía también Henry Kissinger, que fue parece que el primer ministro en el mandato ¿cómo se llama? Del escándalo Watergate, ¿cómo se llama? Richard Nixon. Entonces, algo parecido, pero bueno, quería que la analizáramos la carta, pero veo que no tienen mucho conocimiento, no tienen la información básica. Miren. Entonces, la carta natal parece un mix de Margaret Thatcher. Libra con ascendente Escorpio, que también lo tenía Margaret Thatcher. No sé si se acuerdan que fue primer ministro en el Reino Unido y le llamaban la Dama de Hierro. Lo que refleja son sus innatas habilidades políticas y también con la de Adolfo Hitler, que en lugar de Plutón tenía en el medio cielo a Saturno y también en Leo. Entonces, bueno, no tiene comparación, pero miren. Entonces, ¿qué refleja la carta de Putin? Poder y potencial destructivo de un individuo que pueda, digamos, tener en sus manos. Ese Plutón en Leo, en conjunción con el medio cielo, lo que les explicaba, es que asegura precisamente, puede tener asegurada, por ejemplo, la cuestión de tiranía, de corrupción, de juego sucio, además de que Plutón está amplificado por la cuadratura que les decía con Júpiter, que también está en ángulo. Todos los planetas en ángulo se hacen más fuertes, está en Tauro, lo que ha aportado fama en su país y ha llevado a amasar una fortuna. Realmente este personaje parece ser que es de los más ricos del mundo, del planeta. Sin embargo, se desconoce exactamente las cifras, pero se cree que es de los más ricos. Y yo no lo dudaría porque, miren, vean, tiene a Marte y a Plutón conectado con la segunda casa. O sea, hay un trígono de los hombres poderosos de mucho poder económico, tienen esta característica, tener el Plutón en la casa 2. Aunque Putin no lo tiene en la casa 2, pero sí tiene un enlace con Marte en buen aspecto. Entonces eso le da esa capacidad tanto de poder, pero también de dinero. Putin de 1975 a 1970 ejerció como policía secreta
la policía secreta soviética, que era la KGB, en la que tuvo el grado de teniente coronel, perdón. Antes de retirarse para entrar en la política en su ciudad natal de San Petersburgo, él es de San Petersburgo. En 1991, como ya lo vimos en la grabación, se trasladó a Moscú para unirse a la administración del presidente Boris Yeltsin, donde ascendió rápidamente hasta convertirse en presidente interino el 31 de diciembre del 99, cuando Yeltsin dimitió en forma inesperada. Miren, este presidente, Boris Yeltsin, dio un golpe de Estado a Mikhail Gorbachev, que fue gracias a su perestroika, donde se desintegró la Unión Soviética. Entonces, de alguna manera, este presidente prometía pues muchas cosas al pueblo de Rusia. Sin embargo, parece que fue todo lo contrario. ¿Por qué razones renunció? No está muy claro, pero al fin y al cabo eso le benefició a Vladimir Putin. Vladimir Putin es un maestro del espionaje y del secretismo. ¿Por qué lo consideramos así? Pues vean todos estos planetas. Este stellium que lo tiene en la casa 12. La casa 12 es una casa de ocultamiento, de secretos, de estar tras bambalinas o tras las cortinas. Entonces, la casa 12 también representa enemigos ocultos y también puede representar enemigos poderosos. ¿Por qué? Porque el sol, que es regente de Leo, es dueño del medio cielo y es justamente donde está Plutón. Entonces se puede decir que el dispositor de Plutón es el Sol. Es como si realmente Plutón estuviera también aquí, con este stellium. Entonces, eso le da una capacidad fuerte, pero en el misterio, en tras bambalinas. Y aquí le puse, está rodeado siempre de una capa de invisibilidad, manteniendo un control total y absoluto de poder. Pues imagínense, Plutón en la casa 10, Plutón en la casa 12 como dispositor, más el stellium que tiene, por eso esa capacidad que tiene tan sagaz, tan calculadora y tan estratégica. Como otros muchos políticos, la carta de Putin presenta una casa 12 muy potente. En astrología la casa 12 es del inconsciente individual, pero no nada más individual. En un país que gobierna, también se convierte en el inconsciente colectivo. Y es que detrás de la imagen de estratega y de firme estadista, que son cualidades innegables en él, en realidad está dominado por impulsos emocionales que provienen de su inconsciente, y especialmente por una imagen mítica, casi religiosa de Rusia. Realmente alguno de sus asesores hace poco emitió una declaración que decía que Putin, gracias a que es muy religioso o es muy compasivo, prácticamente no había arrasado a Ucrania, porque realmente poder lo tiene para hacerlo. Sin embargo, lo consideran que también es más moderado, porque su vicepresidente de seguridad, que fue presidente alguna vez, claro, detrás de Putin estaba detrás de ese poder, es más radical en cuanto a declaraciones. Putin es nacionalista eslavo fanático. Claro, por la configuración, realmente no sabemos, no lo conocemos, pero por las configuraciones aquí daría precisamente un nacionalista o un supremacista. Con Neptuno y Saturno en la casa de los sueños, que es la 12, él sueña con una Rusia unida, al estilo de una nueva Rusia imperial. Y de hecho lo ha dicho en declaraciones, que realmente fue un error que los países que se separaron, que son rusoparlantes, que de alguna manera no tenían por qué haberse separado, y lo peor es que se integraron a la OTAN. Pues aquí dice, la posibilidad de que Ucrania pudiera, bueno, es con Ucrania. Entonces, él sueña, o alguna vez lo ha manifestado, que algún día le gustaría ver a lo que era la antigua Unión Soviética, o sea, toda integrada. Entonces, pero bueno, una cosa es una declaración y otra cosa es precisamente que tenga esa idea, pero no sabemos. Entonces, la posibilidad de que Ucrania pudiera entrar o formar parte de la OTAN ha sido solo el pretexto para la invasión de Ucrania. Pues eso tiene cuestiones de geopolítica, porque la OTAN se acercaba mucho a las fronteras y según un acuerdo, los acuerdos de Minsk, pues tendría que respetar, digamos, ciertos límites, cosa que no sucedió, y por eso parece ser que sucedió la guerra. En realidad, Putin, como otros rusos de este país que se independizó de Rusia en 1991, como un mismo espejo histórico y espiritual, y considera que su separación o desmembración después del derrumbe de la URSS fue un error. Y la primera tarea a realizar es la de recuperar los territorios perdidos, que habían formado parte de la Rusia histórica. Miren, esos son todos los países que se separaron: Rusia, Estonia, Letonia, Lituania,
Bielorrusia, que son países bálticos, Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán. Todos estos países se separaron. De hecho, déjenme decirles que Rusia es el país más grande del planeta, aunque no necesariamente el más poblado. En 2005, Putin se dirige al Parlamento ruso diciendo, primero que de todo debemos reconocer que la ruptura de la Unión Soviética fue la peor catástrofe geopolítica del siglo XX. Y después habló de los 25 millones de rusos que habían quedado fuera de sus fronteras y que necesitaban protección, fíjense, protección, en una alusión clara a Ucrania y a los países bálticos. Entonces, la idea es que parece que están descobijados y parece que él pudiera ser el héroe o la madre patria Rusia que los acogiera nuevamente. Ahora, con su ascendente, Libra, Hitler supo cautivar a su pueblo, fue un líder queridísimo. Putin es un Libra con Venus al ascendente que sabe hacerse amar por su pueblo. Entonces, esta característica de Libra es lo que le da esa capacidad negociadora, sin alterarse mental totalmente, pero sin embargo, ¿por qué si tiene todos estos planetas, que es Saturno, Neptuno principalmente, por qué es querido por su pueblo? ¿O por qué de alguna manera tiene mucha aceptación como héroe? Pues precisamente porque Venus es el dispositor máximo de todos estos planetas. Y Venus, aunque está en Escorpio, realmente está en destierro, pero sin embargo está en buena posición como primera casa. Ahora, la séptima casa como gobernante de un país es el pueblo que apoya. Y aunque tiene a Júpiter, pero sin embargo aquí, aunque Júpiter nada más tiene un sextil como aspecto armónico, sin embargo, esto le da posibilidad que a través de astucia o de inteligencia pueda lograr mover estas masas, que es la casa 7. Y con la expansión de Júpiter, pues miren, hay un presidente norteamericano que tenía esta configuración de Júpiter en la 7. Y él cuando se postuló para la presidencia, él nunca pensó que iba a ganar. Y sin embargo ganó precisamente porque en último momento el pueblo norteamericano lo eligió. Y fue que en ese momento este Júpiter estaba tocado por un buen aspecto de otro planeta en tránsito, me parece que era el Sol o la Luna, porque su mujer influyó mucho para que ganara las elecciones. Y Putin también tiene esta misma configuración. Dice, y por supuesto, hacerse obedecer. Putin, como cuando Hitler ascendió al poder, es extremadamente popular en su país. En los aeropuertos y tiendas de souvenirs de Rusia es muy fácil encontrarse imanes para la nevera o todo tipo de mercancías con su retrato. La periodista de investigación Ana Politkovskaya fue asesinada el 7 de octubre de 2006, regalo de cumpleaños de Putin, que lo vimos también en la grabación. Boris Nemtsov, político liberal crítico de Putin, corrió la misma suerte. Fue cocido a tiros en el 2015, muy cerca de la Plaza Roja de Moscú, en plena polémica por el papel de Rusia en la guerra civil en el este de Ucrania. Eso ya lo oímos en la grabación. Putin, ahorita lo vemos cómo se ve la carta. Putin es un enemigo formidable, sin la menor piedad o compasión hacia quienes les obstaculice el camino. De hecho, alguna vez mencioné una frase que dice que él no es Dios para juzgar los actos, digamos, de los criminales. Sin embargo, lo único que hace es enviárselos a Dios. O sea, él no negocia, es extremo. Y así pasó con los secuestradores que mencionaba en el video, precisamente que él no negoció, él los aniquiló a todos. Y él dice, pues, yo se los envío a Dios y él que los juzgue. Nada más vean la frase de un típico Escorpio. Bueno, claro, un Escorpio extremo, ¿verdad? O un Plutón extremo. Las sanciones anunciadas por Occidente no inmutarán a Putin lo más mínimo. Resulta iluso pensarlo. ¿Quién es su aliado de Rusia? Pues el frío. Y justamente ahorita en la guerra que está llevando con Ucrania, miren, el invierno es un aliado porque derrotó a Napoleón Bonaparte y gracias al invierno. Venció precisamente a Hitler, a los nazis, y gracias al invierno. Entonces, por eso dice que es el general invierno, porque es el mayor aliado de Rusia y Putin tiene la llave del gas y de la energía además. Pero con eso y con un presidente que le gusta intimidar, es una persona que se deleita con el bullying, ya que le basta tener en jaque a toda la Unión Europea. De hecho, ahorita con los acontecimientos que sucede,
se dan cuenta que Europa realmente no es nada sin el apoyo de los Estados Unidos. También es así que en la polémica de Groenlandia, pues realmente lo más seguro es que Estados Unidos tome Groenlandia, porque no tienen capacidad para responder a Estados Unidos. Y Putin lo sabe precisamente porque sabe que es que sin ellos solos, pues no son enemigo, digamos, que le puede hacer mucho ruido. También una provocación gratuita hacia Occidente. Su jugada es geopolítica. Putin detecta las debilidades de una Europa apenas recuperada de la pandemia y del Brexit, necesidad de sus recursos naturales y quiere desestabilizar la balanza y el equilibrio de poder. Este es Ursula von der Leyen, que es la encargada de Europa. Bueno, aquí está Trump, aquí aparece igual. Sabe que Occidente no va a responder militarmente a su agresión y ha dicho de forma nada velada que Occidente pagará muy cara una intervención armada contra Rusia, haciendo alusión a sus ojivas nucleares, capaces de borrar el mapa a cualquier ciudad europea en cuestión de minutos. De hecho, Rusia es el país que más armas atómicas. Estados Unidos es el segundo lugar y China parece ser que es el tercero, aunque con un margen de diferencia muy alto. Pero Rusia realmente además tiene un sistema que, aunque todos los miembros del poder en Rusia, suponiendo que en un ataque murieran, hay un sistema automatizado que se activa y ese sistema está programado para aniquilar a los países europeos y a los Estados Unidos sin que reciba órdenes de nadie. Entonces está escalofriante eso. Entonces la conjunción de Urano, Neptuno y Capricornio a principios de los 90 disolvió la utopía comunista. Realmente Rusia no es comunista ni socialista siquiera. Hay países socialistas que son un ejemplo a nivel mundial, como serían los países nórdicos, por ejemplo, Noruega, Finlandia, Suecia. Son países socialistas que viven bastante bien y bastante felices, rankean como los países más felices del mundo. Pero con ella el pueblo ruso quedó espiritualmente inseguro y desorientado y necesitado de algo sólido a lo que aferrarse. O sea, esto precisamente en razón de la figura de Putin. La receptividad del pueblo ruso a finales de los 90 y principios del 2000 por un individuo como Putin solo explica desde la profunda identificación con una persona segura de sí misma que promete el resurgimiento de la nación rusa. De hecho, las sanciones que ha recibido Rusia era con el fin de aplastar su economía. Y sin embargo, hasta la fecha no ha sucedido eso. Y de alguna manera hay una flota que le llaman la flota fantasma, donde petroleros distribuyen su petróleo a nivel mundial, esquivando las rutas comerciales, apagando los GPS y de alguna manera y utilizando mucho precisamente el Ártico. Por eso la importancia del Ártico que está reclamando Trump, precisamente como una ruta comercial y para tapar las entradas a Rusia y a China, porque Rusia y China precisamente están enfocándose en el Ártico, por los deshielos pues están encontrando también lo que hoy en día es algo muy valioso, que es las tierras raras, que sirve para los componentes electrónicos, para los misiles, para los autos y todos las naves que van al espacio también. Entonces, el interés precisamente del Ártico es precisamente estas tierras raras. Y Ucrania también tiene gran parte de estas tierras raras con estos metales. El anhelo de un redentor es esencialmente algo neptuniano. Vemos que la carta de Putin, Neptuno está en su casa doceava, en conjunción con su sol. Entonces, de alguna manera, esa tendencia la tiene Putin como ser neptuniano. Una persona neptuniana puede ser una persona espiritual, puede ser una persona religiosa, puede ser una persona idealista, puede ser una persona, digamos, muy estratégica, aparte de la capacidad escorpiana, que la capacidad de Scorpio pues, es de ser estratega. Él es ascendente Scorpio además, ¿eh? Entonces, se supone que el ascendente Scorpio es la personalidad, el carácter. Y si el regente de su ascendente es Plutón y Marte, y esos dos planetas están muy bien configurados y uno está elevado como planeta dominante, pues vemos todo ese poder, esa capacidad de Scorpio, como lo manifiesta. Hubo otro personaje en Polonia hace tiempo, que era Lech Walesa. Lech Walesa era algo parecido con Putin. Él era un obrero en los astilleros ahí de Polonia, que llegó a ser presidente, terminó su mandato y se regresó a los astilleros. Pero tenía unas características muy similares a Putin. De hecho, tiene una carta
algo parecida, pero no tan, digamos, no tiene esa conjunción múltiple que tiene Putin. Bueno, Putin ha sido hasta ahora intocable. Perdón, dice, aunque los medios para conseguir y perpetuarse en el poder y llevar a cabo sus planes sean plutonianos, para entender por qué Putin ha sido hasta ahora intocable, era porque realmente el pueblo ruso veía en él realmente la figura de un padre protector. Y eso es una cosa neptuniana. Es fascinante observar la rúbrica comunista de la conjunción Saturno-Neptuno. Por cierto, esta conjunción, bueno, creo que aquí lo puse, que tiene la casa 12, muestra inequívocamente que la verdadera naturaleza de Putin es profundamente idealista y religiosa. Independientemente de que él sea consciente de ello o no, su destino está ligado al del colectivo en el que ha nacido, o sea, Rusia. Es la fuerza del destino, ya las circunstancias que rodearon su nacimiento parece que lo predestinaban. Miren, su ascendente es Escorpio, el dispositor, bueno, el regente es Plutón, y vemos que Plutón en Leo está muy poderoso simplemente por estar en Leo, pero aparte está en el medio cielo, aparte es planeta dominante. Pero algo curioso también es que su luna está en Géminis. La luna en Géminis pues le da también una inteligencia aguda, porque está precisamente entrando en la casa 8. Y en la casa 8 pues tiene una vibración escorpiana. Entonces, de alguna manera, todo esto enfatiza más la capacidad de Plutón, la capacidad escorpiana, y la luna en octava casa le da todavía esa característica. Aunque la luna en casa octava está en caída accidental, pero sin embargo, al estar en Géminis, tiene una capacidad versátil y mental y dominio emocional, además. Además, bueno, en esta carta no se ve, bueno, ahorita que vea el otro mapa, a ver, ya vemos qué aspectos tiene la luna. Putin fue criado como hijo único. Dos hermanos suyos murieron muy jóvenes en un apartamento comunal compartido por varias familias. Fue bautizado de forma clandestina en la fe cristiana ortodoxa rusa. Quizás él siempre se sintió como alguien que tenía que tener un destino especial. Putin ciertamente está movido por una causa superior, que no es otra la que la de convertirse en el nuevo zar, el nuevo padrecito de la madre Rusia. Miren, vean, la luna tiene un aspecto de quicuncio con su ascendente, y el dispositor de la luna, fíjese, el dispositor de esta luna es Mercurio, y Mercurio está en esta conjunción múltiple con este stellium muy poderoso. O sea que realmente parece increíble que toda esta capacidad más la luna también cooperando desde su ubicación donde está. El sol en el signo de su tradicional caída, el sol en Libra está en caída. En casa 12, pero unido a un Saturno exaltado en Libra, Saturno se exalta en Libra, entonces Saturno está fuerte también ahí. Y además Saturno es un planeta subdominante. Entonces la dureza, la inflexibilidad, la rigidez, pero también la responsabilidad, también el sentido de honor, el sentido del deber, pues está fuertísimo en él. Los planetas subdominantes es cuando están en conjunción con alguna cúspide de una casa que no sea angular. Y vean, está a 17 grados de Libra. Y justamente la casa doceava empieza a 17 grados. Entonces eso hay que considerarlo. Entonces muestra un hombre cuya individualidad está subsumida en la del colectivo. Él está totalmente a su servicio. Su luna en Géminis, a lo que les decía, en la casa octava sin aspectos, es muy interesante. Refleja una persona calculadora, cerebral, nada emocional, poco empática. Ya no lo escucho, no sé si es mi internet. No, se dejó de escuchar. Cortó. Vamos a darnos unos momentos, ya regreso. No, miren, al parecer Cecilio tuvo problemas con su internet, se salió o lo sacó el Zoom. Esperemos que regrese esta práctica tan interesante de... Bueno, ¿me escuchan? Sí, Cecilio, adelante. Es que estoy en el celular porque no sé por qué razón se apagó mi computadora. Se está reiniciando. Pero bueno, en lo que se reinicia, no sé si alguien tiene alguna pregunta o qué opina de esta carta natal de Vladimir Putin. Estoy por el celular y ahorita sí, ya casi entro. Pues no sé si alguien quiere comentar algo. Ah, es que se desconectó aquí del... Sí, pues está muy interesante y está muy apegado su carta natal, lo que tú nos estás contando y el video que nos pasaste. Es un personaje, Vladimir Putin. Qué bueno que tuviste el tiempo de estudiar su carta natal. No sé si Sí, de hecho todos los acontecimientos que ha sucedido en Rusia, yo siempre los empato precisamente con los tránsitos o las progresiones para ver por qué se dan ciertos acontecimientos o ciertas digamos decisiones
Entonces ya estoy entrando, es que me desconectó el internet y no tengo vida. ¿Alguien que quiera comentar algo o aportar algo? Yo, Virginia, pues comentar que efectivamente cómo sí se ve la influencia de los planetas en toda nuestra vida, en todas nuestras actividades, en nuestra personalidad, nuestras decisiones, ¿no? Y bueno, yo agradezco de verdad infinitamente porque aparte de que estamos conociendo cómo influyen los planetas y estando a la vez, digo yo, haciendo un repaso de los trígonos y de las cuadraturas y de todo eso a través de estos personajes, bueno, agradezco infinitamente de verdad, porque es un estudio que sabemos por las noticias y qué es lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Pero ya conocer por qué se dan estas decisiones y por qué estos personajes tan importantes en la actividad política del mundo actúan como actúan, bueno, yo agradezco muchísimo, de verdad, porque es pues pudiera yo decir, por mi parte, abrirnos los ojos ante una realidad que a lo mejor la considero yo o la tomo muy a la ligera. Y esto me encanta, ¿no? Es una investigación excelente. Muchas gracias, muy reverendo. Muchas gracias, muy agradecida. Sí, gracias. La idea es que sirva de estudio precisamente para que uno vea cómo los planetas, precisamente aquí, estamos hablando de planetas dominantes, subdominantes, un stellium, o sea, figuras que nosotros pues ya estudiamos en curso básico, en curso intermedio, etcétera. Y todo eso pues lo vemos cómo se manifiesta en un personaje que es una figura pública, ¿verdad? Entonces, y esa es la idea precisamente de que comparen, aporten y vean cómo las configuraciones, no es que de las configuraciones planetarias manden, pero depende de la conciencia que uno tenga, que se deje influir o no. Y es precisamente a medida que, bueno, el maestro Estrada decía, las estrellas mandan y el hombre obedece. Y entonces ahí parece que es algo muy fuerte, digamos, pero pues precisamente por eso estamos estudiando astrología. Adelante, Ur. Maestro Cecilio, habla Zoraida Cristina. ¿Cómo le va? Sí, Bien, adelante. muchas gracias, maestro. Yo tenía la inquietud desde hace muchos años de analizar, así como usted lo ha hecho y que nos comparte la carta de Putin, porque curiosamente yo soy una Libra con ascendente Escorpio, con un stellium en la 12, y yo decía, pero ¿cómo alguien es público y tiene tanto poder con más o menos, digamos, como ciertas coincidencias, ¿no? Y aquí se ve precisamente la gran influencia de Plutón en Leo, y eso lo ha hecho definitivamente visible, a pesar de que tenga una casa 12 pues como tan especial, ¿no? Tan cargada. Y le quería preguntar algo. Él nace con una conjunción Saturno-Neptuno, que es pues no es muy frecuente, ¿no? A esa conjunción, pues muchos la llaman como el realismo mágico, ¿no? La combinación entre los límites y lo imaginario y lo mágico, ¿no? Ahorita viene nuevamente una conjunción de Saturno y Neptuno, pero en su opuesto, en Aries. Así es. Entonces, ¿eso podría llegar a definir algo, maestro? No mucho, mucho. ¿Por qué? Porque la espiritualidad ya no se va a ver como una forma, digamos, metafísica. Va a dar una espiritualidad práctica. Y bueno, también determina acontecimientos. Recuerden que también la pandemia estuvo Saturno, estuvo Neptuno, estuvo Plutón también. O sea, estuvieron 4 planetas involucrados en la pandemia. Entonces, muy interesante. Miren, es interesante porque, vean, Neptuno va a entrar en Aries, signo de fuego. Urano va a entrar Plutón va a entrar a Acuario, o ya está en Acuario. Urano va a entrar a Géminis. ¿Cómo es el impactante, digamos, ingreso de Urano a Géminis? La inteligencia artificial. Todo eso ya está sucediendo, muchas cosas ya están sucediendo. No necesitan los planetas entrar directamente, sino ya desde antes se siente su influencia. Y podríamos platicar sobre eso, pero no es el caso de este tema. Pero sí, claro, vean ustedes, Géminis, signo de aire, Acuario, signo de aire, y Aries, signo de actividad. Entonces eso dice mucho de lo que viene, pero eso yo creo que lo dejamos para otra plática en relación a estos acontecimientos que pueden darse con el ingreso de estos planetas.
Mientras pues, vamos a continuar, sí. Entonces, estamos hablando de la luna en Géminis. Entonces, él comprende el poder de la información, de lo que oye hablar y lo que debe callar y lo sabe utilizar a su favor. Está claro que él tiene acceso a mucha información y datos privilegiados sobre muchas personas. Esa posición lunar en un individuo como Putin sugiere espionaje, de por sí con los 4 planetas de la casa doceava, micrófonos ocultos, interceptación de mensajes. En la KGB, Putin aprendió el arte de los interrogatorios y pudo afinar su capacidad de extraer información. Qué coincidencia que un personaje que es muy plutoniano, escorpiano, luna, ascendente Escorpio, luna en la casa 8, análogo Escorpio, pues ¿dónde más ibas, digamos, a desarrollar esas capacidades o influir con esas capacidades? Pues en el servicio secreto. La KGB es el equivalente a la CIA de los Estados Unidos. Entonces vean que nada es casual, o sea, si llegó ahí es por alguna razón. Ahora es un personaje, digamos, parece ser muy duro, muy inflexible, muy serio, poco sonriente y muy determinado. De hecho, en Europa le consideran que si algo habla a Putin en un mensaje, en un comunicado, saben que él no está jugando, saben que deben de tomarlo en serio, saben que Putin no bromea, no insinúa y simplemente él avisa, prevé, previene y da el zarpazo. Y eso es una característica escorpiana, una característica es de un estratega. Entonces, Putin tiene también excelentes dones para la psicología y para dominar a los demás, porque es capaz de escrutar profundamente. Su Mercurio se encuentra en una potente conjunción con Saturno en la casa doceava. Aquí está, estaba un poco tapado, pero aquí está. Conjunción 17 contra 23 es una conjunción, lo que subraya un carácter frío, controlador, y la conjunción con Neptuno refleja su maestría a la hora de mentir para conseguir sus fines. Puede ser la mentira, puede ser el disfraz, puede ser el escapismo, puede ser la evasión, puede ser, digamos, tejiendo algo en lo oscurito. O sea, pueden ser muchas características. Entonces, vean por ejemplo, este Urano en trígono con Venus. De por sí, Venus dijimos que es el máximo dispositor de 4 planetas. Ahora, estando en trígono con Urano, la casa 9 tiene que ver con el extranjero. Y esta capacidad precisamente de respeto, de aceptación del presidente, a excepción de la guerra, pues lo hacen ver como una persona respetable de alguna manera. Y de alguna manera un presidente con una versatilidad, una capacidad ingeniosa y creativa. Un Urano aquí pues te lo hace muy creativo para la política exterior, que la casa 9 tiene que ver con la política exterior. Como la mayoría de los nacidos bajo el signo de Libra, además Putin es un hombre extremadamente ambiguo, capaz de utilizar un lenguaje muy diplomático, pero en realidad nunca queda nada clara sus verdaderas intenciones. También exhibe autoridad y puede ser extremadamente rudo y utilizar un lenguaje humillante para con sus subordinados. Eso ya es su Plutón en Leo dominante en su carta. Putin es un hombre vanidoso y presumido, lo que suele ser un pecado venial en los Libra, o las personas que como él tienen Venus en la primera casa. Está claro que gusta de seducir y agradar, pero Putin también le gusta cultivar una imagen de superhombre. Recuerden, Plutón, Marte, y Marte está en Sagitario, ya sea piloteando aviones. Sagitario tiene que ver con la aventura y con el deporte, ya sea piloteando aviones, tumbando a oponentes en un combate de judo, montando a caballo con el torso desnudo y luciendo pectorales, cazando osos en las montañas de Siberia, lo que hace sin duda de que muchas mujeres rusas suspiren por él. De hecho, él se acuesta, según su rutina diaria, se acuesta como a las 3 de la mañana y se levanta como a las 11. Lo primero que hace es desayunar algo ligero, después se va al gimnasio, después a nadar y después ya toma un desayuno y ya como a la 1, las 2, él ya se pone a trabajar en los asuntos que corresponden como estadista. Entonces, vean, tiene una disciplina, no deja pasar ningún día sin que tenga un entrenamiento, sea natación, sea el gimnasio, sea montar, etc. Entonces, esta cualidad de macho superior y dominador está reflejada por su Marte en Sagitario, la casa segunda. El trígono de Marte con Plutón en el medio cielo enfatiza aún más esta necesidad de mostrarse como un hombre poderoso e invencible. Recuerden, es esta configuración Plutón-Marte. Y como está en el medio cielo, en lo más alto del zodiaco, pues con mucho más razón. El verdadero macho alfa de la manada. No cabe duda que es importante para él exhibir potencia, demostrar que es un hombre. Pero no cabe duda de que el trígono Marte-Plutón le hace ser un enemigo temible. Él tiene la capacidad para sobrevivir a cualquier amenaza, aniquilar a todos sus oponentes. Putin es el hombre en que los rusos han proyectado la figura de un padre
que debía devolverles la autoestima. No es extraño que su ascendente Escorpio y Venus también en este signo, en la primera casa, y el potente trígono entre Marte y Plutón, los rusos se han tenido que identificar a la fuerza con él. Putin daba la talla para que los rusos vieran en él al líder que debía sacarles del caos en el que se encontraba Rusia, tras la desbandada de 1991, que fue cuando se desapareció la Unión Soviética. Putin tiene el Sol en conjunción con Saturno. Es una persona saturnina, por lo tanto autocontrolada, ambiciosa, disciplinada y muy estricta y rígida. Toda su carta apunta a un hombre con un tesón extraordinario. Las personas Sol-Saturno suelen conseguir sus ambiciones con el tiempo. Y Putin, vaya si lo ha conseguido, es uno de los hombres más poderosos y ricos de la Tierra. Y déjeme decirle que de su familia se sabe muy poco, ¿eh? De hecho, no mezcla a su familia precisamente en asuntos, digamos, de la política. Tiene 2 hijas, parece ser, y la verdad es que poco se sabe de su vida familiar, de su vida personal, todo un misterio en él. Pero su Sol Saturno combinado con la cuadratura con Quirón significa también que él no tiene tampoco total libertad para actuar. Putin ha hecho una jugada muy arriesgada en el tablero de ajedrez de la geopolítica mundial. Supuestamente lo que es Putin y Xi Jinping de China pretenden lograr un mundo multipolar. Y recordemos que Plutón está entrando a Acuario y Acuario tiene que ver con una cuestión multipolar. Sin embargo, aquí vemos que parece que por el momento está repartido el mundo en un gobierno tripolar, porque Estados Unidos no se queda atrás y ya también está queriendo, digamos, figurar en la escena y realmente se reparten el planeta estos 3 hombres tan poderosos. A Putin le convendría apelar a las mejores cualidades de su propio signo Libra y buscar una solución pactada. Esto se refiere a lo de Ucrania. Al radio, escuchar su horóscopo. Saturno le hará una oposición al Sol en el 2. Este es por progresión. No recuerdo si por progresión o por el tránsito. Saturno le hará una oposición al Sol en 2026. Recuerden que Saturno pues está entrando a Aries y Aries es el opuesto de Libra, donde está su Sol, entonces le va a hacer una oposición. Virtudes y nuestros defectos, ¿no? Entonces, silenciar a Alicia. Sin duda el Señor del tiempo le hará rendir cuentas. Como suele decirse, más dura la negociación. Entonces, vean, esto para que suceda, pues todavía faltan como 2 años, menos de 2 años. El problema es que el Sol progresado de Putin se acerca a una conjunción con su Marte natal. Esta es la carta natal de Putin al interior. La carta de afuera es la progresión. Entonces, vamos a buscar el Sol progresado. Vean, el Sol progresado ya va saliendo. Un Sol progresado está en conjunción con Marte. Esta conjunción dura 3 años. O sea, empezó en el 2024. Déjenme silenciar a Alicia. Esta conjunción empezó en 2024. Ahorita ya va a 27 grados, o sea, ya va de salida, pero todavía sigue teniendo influencia. Entonces, su Sol con Marte, pues claro, se conecta también en automático con Plutón. Aunque es un buen aspecto Marte con el Sol, de alguna manera genera buena vitalidad, genera mucha energía, que también se puede despilfarrar en cuestiones de la guerra. Marte es el señor de la guerra y con Plutón tiene que ver con asesinatos, con violencia. Entonces, dice, por lo que está claro que sus ánimos son beligerantes en este momento, especialmente en cuanto a todo lo que sea defender su territorio o espacio vital. Marte lo tiene en la segunda casa de las posesiones, o sea, en un país, pues tiene que ver con su pueblo, sus recursos naturales. Putin debería haber sido fiel a su signo Libra. Los nacidos bajo este signo suelen ser hábiles negociadores y logran salirse con la suya en cualquier reunión con mucha facilidad. Por medio de la diplomacia, verdadero don de este signo, sus nativos prácticamente consiguen que los demás se conviertan en inadvertidos, subordinados y complazcan sus deseos. Basta con ver cómo Putin incluso ha influido en la política estadounidense, seduciendo altos cargos y moviendo los hilos como ha querido del títere grotesco de Donald Trump. Pero bueno, esa es otra historia también de cómo ha influido presidente en la política norteamericana. Pero Putin sintoniza perfectamente con el sentir de todos los rusos porque él tiene la conjunción de Saturno y Neptuno en la casa 12, la sinastría de su carta natal con la carta de Rusia. Hay muchos contactos, no los puse porque era alargarme más, de hecho ya vamos a terminar, pero ahorita les muestro la carta. Bueno, ya nos faltan 2 láminas. Putin literalmente encarna el alma rusa, especialmente la repetición
de las configuraciones entre Saturno y Neptuno. Esta conjunción a nivel político es profundamente idealista y utópica. Esta conjunción es la combinación de dos principios que no casan muy bien. Los ideales individuales o sociales o colectivos, poco realistas, basados en la buena fe o demasiado elevados por Neptuno, que chocan con los hechos y la realidad de Saturno. La conjunción entre estos dos planetas describe perfectamente el concepto de alma rusa, un concepto omnipresente tanto en su vida cotidiana como en la literatura. Y bueno, aquí está todas las conjunciones de Saturno y Neptuno, justamente en la historia a nivel mundial. Y sucede que cada 35 o 36 años, durante la redacción y publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels en 1848, que sería base de la futura Revolución Rusa, durante el nacimiento del primer partido marxista en Rusia en 1882, durante la Revolución Rusa en 1917, a la muerte de Stalin en 1953 y finalmente la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, y con él la del telón de acero y la del comunismo. Cada 35-36 años del ciclo sinódico de Saturno y Neptuno, la nación históricamente conocida como Rusia experimenta una gran transformación. Entonces ahora justamente Saturno y Neptuno están entrando a Aries. A ver qué pasa entonces con la carta de Putin y con la Federación Rusa. Urano habrá entrado en el signo de Géminis, sabemos que está por entrar, y su conjunción con la luna natal de Putin. Mire, aquí está en Urano. Esto es por tránsitos. Ahorita, esto lo saqué recientemente, Urano está a 27 grados de Tauro y está retrógrado. Pero cuando se eche para adelante va a entrar ya a Géminis, y como su luna la tiene a 2 grados, entonces va a ser la conjunción de Urano sobre su luna. Al hacer esta conjunción de Urano con su luna, y como la luna está conectada también con bueno, no nada más con el ascendente, pero de alguna manera el dispositor de la luna pues es Mercurio, y Mercurio va a activar toda esta conjunción múltiple. Y entonces esta conjunción múltiple repercute en su máximo dispositor, que es Venus. Y a ver qué pasa cuando Urano alcance a su luna. Que aquí les puse algo, dice, puede indicar un periodo muy turbulento para él. Plutón está a punto de llegar a Acuario, esto simboliza el poder del pueblo. En el mundo actual interconectado, los nacionalismos violentos tienen cada vez menos cabida. Los rusos, como la mayoría de la gente en el mundo, no quieren la guerra, quieren vivir felices y prosperar. Entonces, vean dónde está Plutón. Plutón está está a 3 de Acuario. 3 grados de Acuario. ¿Por qué lo puse esto? Es que no alcanzó a ver lo de tránsitos de Putin. Dejen ver por qué lo puse 3 de Acuario, 3 de Tauro. Porque va a ser cuadratura también no con la luna, no. ¿Por qué lo puse? Que no recuerdo por qué lo puse, pero tenía una importancia Plutón. 3 de Escorpio. Miren, porque va a ser, ya está haciendo precisamente cuadratura con su ascendente. Su ascendente está a 3 grados de Escorpio y Plutón está a 3 grados. Entonces ahorita precisamente Plutón está influyendo fuertemente por tránsito a su ascendente. Entonces esto hay que ver, digamos, las reacciones que tiene ante este planeta. Y bueno, pues aquí está la carta, esta es la carta de Ucrania, pero que no me metí para nada con ello. Y esta es la carta de Rusia, que también la comparé con la de Vladimir Putin. Salen cosas interesantes, pero me extendería mucho más. Bueno, dejo de compartir. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, adelante. Bien, si alguien quiere tomar la palabra, puede abrir su micrófono y hacerlo directamente. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo de ahorita que estuvo haciendo la presentación, profesor, y entre la parte del ascendente, el Plutón en el medio cielo y los planetas en la casa 12, pues yo pienso por todas esas, bueno, por esas tres que le acabo de mencionar, es que eso está que es un hombre casi imposible de conocer. Y aparte pues tiene su encanto, ¿no? Así es. Como todos los Escorpios, ¿no? Quiso decir, ¿no? Pues no sé qué tanto, pero digo que es encantadoramente mortal el señor. Y yo pienso que difícilmente se va a saber algo real de él, quizás hasta que parta de este mundo, porque pues es híjoles, todo lo tiene bien, bien guardado. Sí, así es. Bueno, eso es lo que yo deduzco de esa carta, ¿no? O sea, fueron las tres cosas que me brincaron desde que usted empezó a hacer empezó a hilar los planetas.
Ajá. Un hombre muy, muy interesante, con muchísimo poder, pero con Así muchas es. cosas ocultas, demasiadas cosas. Es más, yo creo que casi no se sabe nada de él, en realidad. Así es. Muchas Bueno, es mi gracias por percepción su... personal. Sí, Gracias. muchas gracias, Ernestina. ¿Alguien más? ¿Nadie más quiere opinar, aportar, preguntar? Buenas noches a todos. Muy interesante, maestro Cecilio. Yo quería Sí. hacer una pregunta con respecto a la casa 7. Está Sí. ahí y quería ver que en la casa 7 es de la familia, está cercana a la luna también. Quería saber qué puede comentarnos ahí sobre ese. También hay un Júpiter. ¿Qué podría Bueno, observar sí, la casa 7 no es de la familia, ¿eh? La familia es de la la... casa 4. Más bien la luna. La luna representaría a la familia en cierta medida. Entonces, está en Tauro. No, la luna está en Tauro, ¿verdad? Dijimos. Déjeme ver, ¿dónde está la luna? Sí, no, la luna está en Géminis, pero no está en la casa 7, está en la casa 8. Entonces, la luna en la casa 8 no está muy bien, porque está en caída accidental. Entonces, es como si estuviera en Escorpio, aunque está en Géminis. Entonces, no tiene nada que ver con la casa 7. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, pero mi pregunta era qué influencia tenía con el Tauro ahí, la Es que no casa está en 7. Tauro, está en Géminis. La luna está en Géminis, no está en Tauro. Ujú. O sea, Como... la luna en Géminis le da una capacidad mental, una inteligencia y una versatilidad. O sea, es totalmente, miren, si ustedes observan, por ejemplo, el actuar de este personaje, él no se Ujú. precipita para hablar, él escucha, él reflexiona, él profundiza y después ya que cuando da una respuesta es porque ya está sopesado totalmente. Y eso es característico de la casa 8. Él no arrebata la palabra, él está en silencio siempre, siempre. De ahí el misterio de su persona. Y eso tiene que ver precisamente con la casa 8. Ahora, por Géminis le da una capacidad mental increíble, de versatilidad por Géminis, de recursos, digamos, y capacidad de inteligencia. Recuerden que estuvo en la KGB, y la KGB pues tiene que ver con cosas secretas, pero no tiene nada que ver con la casa 7, por lo menos la luna. En todo caso, tendríamos que checar a Venus, ahí Venus sí tiene que ver con la casa 7, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguien más? Maestro, agradecerle mucho el enfoque y al ver cómo va pasando su Plutón desde el medio cielo hacia la casa 4, hacia su acuario que está en la 4, siento que va hacia sus raíces, que su mundo interior es muy profundo. No sé si me escucha ahí, maestro. Sí, perfectamente. Ahorita que Plutón va a entrar en acuario, puede, Pues en su tránsito, ¿no? En su tránsito el Plutón va hacia su raíz. Y considero que ha sido un hombre que de pronto indescifrable, pero igual con un mundo interior muy, muy, muy poderoso y mucho autocontrol también. Entonces creo sí. que va a dejar que ese Mire, Plutón, para que toque su casa 4 empieza a 21 grados de acuario. Imagínense Plutón cuántos años dura 21 años en cada signo aproximadamente. Entonces, para que entre a su casa falta mucho. Recuerden que Plutón se retrograda bastante cada año. Entonces, y como es un planeta muy lento, prácticamente su casa 4 está más de la mitad del signo de Acuario. Entonces, prácticamente, si son 21 años, todavía faltan unos 15, 18 años para que toque su casa 4. O sea, todavía falta bastante. Y claro, la casa 4 tiene que ver con la última etapa de nuestra vida. Todo lo que entre ahí desde el planeta o el signo es cómo vamos a vivir la última etapa de nuestra vida. Por eso es una casa de finales. Nos indica las condiciones últimas de nuestra vida. Entonces ahí veremos a ver qué pasa. Pero gracias, Cristina, por su aportación. ¿Alguien más? Maestro, yo solo quiero agradecerle. Realmente siempre que lo veo, se me abre una cortina y entro un poquito más en el aprendizaje de esta hermosa ciencia de la vida que de verdad el saber mi mapa, el saber pues que tengo el poder de elegir para hacer cambios y que pues siempre basándome en mis taras, cómo irlas cambiando, ha sido de gran ayuda estarlo escuchando. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por su interés en estudiar astrología. Pues adelante, Francisco, si ya no hay más. Sí, al parecer ya están cubiertas todas las dudas. Pues felicitarte, Cecilio, un súper estudio a detalle, a profundidad del señor Putin. Realmente hay que observarla o revisar la grabación
porque fueron tantos los detalles que estuviste explicando que hace falta un análisis más profundo ya por mi cuenta. Pues te agradezco mucho. A nombre del colegio, te agradecemos también. Recordarles que Cecilio va a estar en el Congreso Internacional de Cardiología en la Semana Santa. Y pues bueno, ya les agradecemos a todos, que pasen buenas noches, que descansen y nos vemos el próximo miércoles con el tema nódulos lunares. Lo va a dar Rosana Asís, entonces vamos a ver a Rosana cómo participa en eso. Pues muchas gracias, Cecilio, como siempre no quedas nada de ver, te mando un abrazo, cuídate mucho, hasta luego, buenas noches, que descansen. Gracias a todos. Gracias, maestro Cecilio. Gracias, buenas noches. Estudio. Descansen, buenas noches.